Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Rovira, mi grupo de trabajo está conformado por Paola Ríos y Jesús Reda. Primero que todo, está evidente que tenemos que entender cómo sucedieron las cosas en orden cronológico. Como primer punto tenemos la aparición del COVID y su alto impacto en la economía cubana, la cual se ve afectada de manera negativa. Al ver esto, el gobierno cubano empieza a implementar medidas como subir el salario de la gente, medidas las cuales se vieron reflejadas en la inflación de los productos, entre ellos medicinas y cosas esenciales para la contención del COVID-19, dando paso a la subida de casos por número de habitantes, el colapso de hospitales y la subida en el pico de muertes por esta enfermedad. Toda esta serie de eventos desataron en la isla las protestas, las cuales el gobierno cubano trató de reprimir de muchas maneras posibles. Causas. Como principales causas de las protestas que se han venido llevando a cabo en Cuba, tenemos la contracción económica exacerbada por ineficiencias, la pandemia COVID-19 y las sanciones contra la isla. La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a los alimentos y productos de primera necesidad han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar, además de la permanencia del bloqueo, embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro. También tenemos la escasez de alimentos, medicamentos y crisis económica, la gestión por la pandemia COVID-19 que en el país se ha agravado después de tener la enfermedad bajo un relativo control. Se desató la ola más fuerte de contagios y muertes hasta el 12 de abril del 2021, donde habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo 3 meses después, el 12 de julio, la cifra alcanzó los 1.579 fallecidos y los 224.900 casos positivos, aproximadamente 2.5 veces más. También tenemos el autoritarismo, o sea, el sistema de partido único, las restricciones de libertad de expresión y de libertad de reunión. Ahora, tenemos los objetivos de las protestas. Entonces, está la renuncia de Miguel Díaz-Canel, la llegada de Miguel Díaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de los hermanos Castro, el fin del gobierno, la intervención humanitaria y militar por los Estados Unidos, pedida por disidentes opositores en Cuba y en el extranjero. Y ahora tenemos quienes intervinieron o los bandos enfrentados ante las protestas. Entonces tenemos a los manifestantes opositores, tenemos a Movimiento San Isidro, la Unión Patriótica de Cuba, el Movimiento Cristiano de Liberación, el Directorio Democrático Cubano, la Asamblea de Resistencia Cubana y el Partido Libertario Cubano José Martí. Y ahora, por el gobierno de Cuba tenemos la Policía Nacional Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el Partido Comunista de Cuba y simpatizantes del gobierno cubano. Gracias. Ahora debemos saber cómo fueron los días de protesta. El primero, el 11 de julio, se desató en San Antonio. En ese día hubieron unos 297 detenidos por parte de la policía cubana. El día siguiente, el 12 de julio, en respuesta a las protestas, en varios sectores de las ciudades de la isla, el gobierno decidió cortar el internet. El día que sigue, el 13 de julio, el secretario de Seguridad estadounidense, Alejandro Mayorkas, dijo que no permitiría a inmigrantes cubanos ingresar por supuestamente lo peligroso que sería el viaje por mar hasta este país. El día que le sigue, el 14 de julio, se levantaron las restricciones aduaneras que limitaban la importación de aseo, medicamentos y alimentos en Cuba. Y el 18 de julio, el presidente Miguel Díaz niega las acusaciones que se le dan a su gobierno y expresa que lo que están viendo en Cuba es una mentira. Parecido a como el pasado 12 de julio había expresado que las movilizaciones buscaban únicamente fracturar la unidad del pueblo. Las manifestaciones dejaron un saldo de 1.484 personas detenidas, de las cuales 700 seguirán privadas de la libertad. Luego de la primera gran protesta realizada el 11 de julio del 2021, que en un principio fue totalmente pacífica, el presidente Miguel Díaz-Canel dio orden de combate contra los opositores. Luego de que este desafortunado hecho sucediera, se presentaron terribles consecuencias tales como desaparición de personas, extorsión, exilio, tortura, violación de los derechos humanos, criminalización del derecho a la protesta, procesos penales abusivos, injusticia, campañas de intimidación, estigmatización,
y también se presentó un sentimiento de abandono por parte de la comunidad internacional hacia la población cubana, entre otros. En la actualidad, las represiones violentas a la forma de protesta y la completa censura a críticas públicas continúan al día de hoy. Un reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos señala que en el primer semestre hubo 1.713 manifestaciones contra el régimen castrista. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa, crisis alimentaria, crisis en el sistema de salud y de salubridad, una crisis eléctrica y crisis en el sistema de vivienda, entre otras que impactan en sus derechos sociales y económicos cada día. Muchos funcionarios detienen sin ninguna orden que los autorice a ciudadanos tanto mayores como menores de edad. También, Cuba en estos momentos atraviesa una grave crisis energética donde se presentan constantes apagones. Con cierre de datos a fecha de 31 de mayo del 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.046 prisioneros políticos sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna. También ya se han realizado llamados por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch para el control de esta deplorable situación. El gobierno necesita acabar con esta represión violenta y atender el desesperado llamado de la comunidad que clama por su ayuda ante la crisis económica, alimentaria, energética y la continua caída de condiciones de subsistencia en este país. Debería haber una mayor presión internacional sobre estos procesos para garantizar el goce de los derechos humanos en Cuba. Bien, chico. Mira, está bueno conmigo. Toda